Con la explicación, la ley de Stefan Boltzmann incidió experimentalmente del espectro de la radiación del cuerpo negro, estableciendo por las siguientes fórmulas para calcular la teoría o calcular teóricamente la energía total radiada por un cuerpo negro que se encuentra a la temperatura absoluta, como lo podemos indicar o como se puede observar acá, donde nos muestran la constante de Stefan Boltzmann, que es 5,67 por 10 a la menos 8, y que también hay una, la cual nos dice que la energía total radiada por unidad de área y tiempo para cada temperatura es simplemente el área bajo la curva, como lo indica aquí la ecuación. Antes de entrar, pues mencionando también al señor o a la ley del señor Rayleigh-Jeans, en el cual nos dice que la física clásica debe poder describir teóricamente la distribución espectral. Segundo, el cuerpo negro y la radiación que emite deben de estar en equilibrio térmico. Y tercero, al calentar un cuerpo negro, los electrones de los átomos que lo construyen oscilan alrededor de su posición y de equilibrio. Ahora, pasando a la teoría cuántica, como la vemos acá, teoría cuántica de la radiación del cuerpo negro. Esta fue escrita por el señor Max Planck en el año de 1900, en el cual el señor pone dos postulados para uno de ellos, en lo cual, o de los cuales uno acepta la hipótesis de Rayleigh-Jeans de que los electrones se comportan como osciladores armónicos, pero no acepta el principio de la equipartición de la energía. El primer postulado, como lo vemos acá, nos dice que la energía de un oscilador debe siempre ser un múltiplo entero. Y la segunda es que para un oscilador de diferentes frecuencias debe ser proporcional la frecuencia de la radiación que emite o absorbe. Aquí, como se puede observar, esta es la constante de Planck, que es 6,63 por 10 a la menos 34. Es decir, una de las diferencias entre los desarrollos de Planck y Rayleigh para el problema de la radiación del cuerpo negro se encuentra en la forma de considerar la energía de los osciladores. Clásicamente, un oscilador puede tener cualquier energía a partir de un valor cero, mientras que de acuerdo con Planck solo se puede tener ciertos valores. En el primer caso, la energía es continua. En el segundo caso, la energía es discreta. Como consecuencia de la cuantización de la energía del oscilador, este solamente puede emitir o absorber múltiplos enteros de la pequeña cantidad de energía, lo que representa una unidad básica de energía denominada quantum de energía o paquete de energía o simplemente fotón. Mirando el gráfico se puede ver para los casos clásicos y cuánticos, al representar cada valor posible de la energía mediante una línea. En el clásico no podremos ver la separación entre una línea y la siguiente,
ya que todos los valores son posibles. Ahora, las propiedades corpusculares de la radiación, el efecto fotoeléctrico. Cuando dos esferas conductoras se cargan eléctricamente mediante una fuente de voltaje, se observan ciertas distribuciones de la carga, de manera que al irlas acercando una a la otra, en un momento dado salta una chispa entre ellas, es decir, hay una emisión de radiación electromagnética con la consecuencia o consecuentemente o con la consecuente descarga de las esferas, como se puede observar en la imagen. Durante uno de estos experimentos, por accidente, una de las esferas fue iluminada con la luz ultravioleta y con gran sorpresa, Hertz, un físico, observó que la chispa entre las esferas se producía con mayor facilidad, como lo podemos observar aquí. Esta es la representación de un esquema del efecto fotoeléctrico. Esta es la representación y este es el esquema experimental para observar un efecto fotoeléctrico. Estas son las gráficas que se grafican al graficar la fotocorriente en función de voltaje acelerado. Se obtienen las gráficas que se obtienen en las gráficas. En el primer caso, la frecuencia de la radiación incidente se mantiene constante y se varía su intensidad, como lo podemos observar. En el segundo caso, la intensidad de la radiación es constante y se varía su frecuencia. Esta es la gráfica de la radiación de incidencia de frecuencia constante y la diferencia y las diferentes intensidades. Y esta es la radiación de la incidencia de diferentes frecuencias pero igual intensidad. Esta es la gráfica de la dependencia del contravoltaje con la frecuencia diferente del material, es decir, los contravoltajes en función de la frecuencia de la radiación incidente para un material dado se obtiene una línea recta, que es esta de acá, M, y al repartirlo para diferentes materiales de la placa M, se obtiene una serie de líneas, todas con la misma pendiente. Entrando en la parte final, vamos a en la parte central, que es la explicación clásica del efecto fotoeléctrico con respecto o versus la explicación cuántica del efecto fotoeléctrico. La explicación clásica del efecto fotoeléctrico nos permite discernir de acuerdo a la física clásica cuál es el mecanismo de interacción entre la radiación electromagnética, que no es más que la satisfacción ondulatoria de un campo eléctrico y un campo magnético. Esta es la ecuación de la teoría ondulatoria que requiere el vector del campo eléctrico de la radiación electromagnética aumente en amplitud a medida que aumenta la intensidad de la radiación, y la relación entre estas cantidades es esta, donde el campo
o la amplitud del campo eléctrico es oscilante.